Todas a esta nueva sesión del seminario Mujeres en Diálogo. La verdad es que nos conocemos todas las que estamos, pero nos vamos a presentar como si no nos conociéramos. Si os parece, una sesión que bueno, todas son interesantes, pero esta es especialmente retadora, ¿no? Por lo que supone la violencia contra las mujeres en la Iglesia y la exigencia necesaria de justicia y reparación. Y para reflexionar sobre esta temática, esta realidad que genera tanto sufrimiento, están con nosotras dos compañeras de la revuelta que además pertenecen a múltiples movimientos, ¿no? Una es Carmen Montejo. Carmen Montejo es vasca, de Vitoria, aunque vive en Madrid. Es médica, trabaja en un centro de salud, cree en la medicina familiar, está casada, tiene 2 hijos y una hija. Es miembro de la Revuelta de Madrid desde su origen y pertenece también a la Comisión de Protección del Menor y Personas Vulnerables de la Orden de los Agustinos, ¿no? Y se siente con un vínculo potente, unida a ellos y ellos a ella, y me consta de cuando he podido participar de alguna manera de ese vínculo, ¿no? Y también es un miembro muy activo de la Comisión por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la Archidiócesis de Madrid, de alguna manera de la estructura diocesana de Madrid, y también está en la Comisión de Justicia y Reparación de Abusos de la Iglesia en la Revuelta de Madrid, ¿no? Y de alguna manera funcionamos muy circularmente, pero viene a ser una de nuestras portavozas más habituales en este tema, ¿no? Y luego ya desde otro lugar está con nosotras desde Galicia Marisa Vidal, que va a hablar sobre todo de los abusos estructurales de la Iglesia. Es gallega, de un pequeño pueblo de la Costa da Morte. Está divorciada, es madre de 2 hijos y una hija, vive en Santiago. Es profesora de física y química y es una persona con una trayectoria larga ya en lo que es teología y en lo que es también el feminismo y la teología feminista, ¿no? Forma parte de la Asociación Mujeres Cristianas Galegas Eseria desde el 99 y está también desde el año 2003 en el Consejo de Redacción de la revista Encrucillada, ¿no? Una revista que, como sabemos, es muy significativa en todo lo que es el pensamiento crítico gallego, ¿no? Su último libro es un libro que muchas de nosotras hemos leído y nos entusiasma y divulgamos en cuanto a genealogías de mujeres se refiere, que es Eu son Exeria, lectura feminista d'una viaxe no século IV. Está publicado en castellano y, por supuesto, traducido al gallego, que es la lengua materna de Marisa. Es coautora del libro de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, Alzamos la voz, que Gracias. ya va por su segunda edición. Y bueno, también es una mujer siempre en tránsito, siempre en camino, siempre en búsqueda, ¿no? Algo que decir importante de esta sesión es que esta sesión en parte está inspirada en unos documentos que enviamos a un congreso de feminismo y violencia de género que hubo este curso en septiembre-octubre, y tanto desde Galicia como desde la Comisión de Abusos de Madrid de la Revuelta nos pusimos de acuerdo para presentar una comunicación. Entonces, parte de lo que nos van a compartir tiene que ver con esa comunicación, que fue además una comunicación muy valorada y también muy debatida, ¿no? Como veis, nos han mandado unos materiales muy ricos, muy desafiantes, ¿no? Y como sabéis también, pues empezamos siempre como somos poquitas, se acaba de incorporar Pilar. Hola Pilar, Aisa, ¿sí? Y Antonina también se acaba de incorporar, Antonina ya desde Suiza. Hola Antonina, sí. Muy buenas, ¿qué Hola tal? ¿Cómo guapa, qué estáis? bien, desde Suiza, un gustazo. Vale. Y quizá, como siempre, empezar un poco por algunas provocaciones que nos hayan hecho los textos que hemos leído, ¿no? Desde esta realidad que poco a poco va desvelándose y que es hacerlo, y que hay que ayudar a que se haga con más urgencia, y que se va desvelando también gracias a las narrativas de resistencia de las mujeres que sufren esta violencia de la Iglesia, ¿no? Entonces, si os parece, pues podemos empezar desde ahí. ¿Alguna pregunta o alguna afirmación o algún movimiento interno, alguna idea que nos haya provocado la lectura de estos textos, si no de todos, por lo menos de algunos, porque además nos habéis mandado un material riquísimo, ¿no? Ujú.
Quizá por empezar, si queréis, rompo un poco el fuego, pero la idea es que hablemos cada una lo que podamos decir. Me ha parecido muy interesante el tema de los pactos patriarcales, ¿no? Porque leyéndolo, podemos decir que estos pactos patriarcales todavía en los ámbitos eclesiásticos son mucho más poderosos y esto es lo que hace tan difícil visibilizar la violencia hacia las mujeres y es también lo que hace también que las mujeres que sufren esta violencia sean victimizadas, revictimizadas y estigmatizadas, ¿no? Me ha parecido muy importante ese planteamiento, ¿no? Y luego, pues también lo que me ha parecido muy interesante es el artículo de Concilium, donde hace lo que ya estamos viendo algunas, ¿no? Hace tiempo, que la pederastia es la puntita de un iceberg, pero que el tema de la violencia sexual, las agresiones sexuales también a las mujeres en la iglesia están todavía muy debajo de la alfombra, aunque cada vez más nos damos cuenta que es un hecho sistémico también, ¿no? Entonces, esa necesidad de pasar de narraciones victimales a narraciones de resistencia, ¿no? Y frente a ese pacto patriarcal, pactos del patriarcado, los pactos de sororidad entre nosotras, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, quizá comentar, y me imagino que luego lo va a hacer Carmen, pues también la experiencia que estamos teniendo de conexión entre mujeres víctimas de violencia con espacios que acompañan y fruto de esa complicidad, la Revuelta de Madrid, pues en su acto del día 3 quisimos significar esa complicidad, ¿no? Pero me imagino que Carmen, entre otras muchas cosas, nos va a hablar de eso, ¿no? No sé qué pensáis de los textos, qué os han parecido, algo especialmente significativo. Bueno, pues si no, pues os damos a vosotras la palabra, ¿no? Quizá y vamos luego hablando. Yo sí que quiero decir que me ha parecido un gran acierto también que hayáis mandado como material la carta Garrido, ¿no? Porque una cosa que me está pasando a mí también en mi ruta por distintos lugares de España es que es de las cosas que más salen entre mujeres. Madre, y lo de Garrido, ¿no? Entonces, bueno, Garrido es un paradigma de las personas abusadoras, que casi todas son hombres públicos y famosos, ¿no? Y bueno, eso también es algo que tenemos que analizar, ¿no? Pues os dejamos, empezamos primero por Marisa, que nos va a hablar de violencias estructurales, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿verdad, Marisa? Sí. Bueno, no sé si os compartiría ahí unas imágenes, porque así, a ver, así leo menos. Y leéis también vosotras un poco, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos, ¿no? Bueno, pues un poco lo que os quería comentar yo, ¿no? Es un poco pues esto, cómo la violencia estructural en la iglesia, ¿no? Una primera parte sería ver un poco qué es esto de la violencia estructural, así muy, muy a vista de pájaro, ¿vale? Y luego pues entrar en esas conclusiones del sínodo, que os pasamos el texto del sínodo, ver un poco, bueno, pues cómo desde el sínodo se habla también del sínodo de mujeres, me refiero, se habla también de la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, ya son clásicos estos dos textos, ¿no? De Rosemary Radford Rueder y de Elizabeth. Quizá por donde empezaría yo sería hablando, pues eso, ¿no? De la violencia estructural. La definió Joan Galtung en el Triángulo de la Violencia en el año 69, ¿no? Que habló de cómo la violencia tiene una parte visible que es mucho más pequeña que esa parte invisible, ¿no? Que en esa parte invisible están la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? Lo que vemos es la violencia directa, pero debajo subyace todo un mundo, ¿no? Que en muchos casos, en muchas campañas publicitarias, esto se utilizó después en el feminismo, ¿no? La imagen esa del iceberg, de la violencia, ¿no? Bueno, pues esto viene desde el año 69, ¿vale? El feminismo cogió esta idea y la incorporó, ¿no? Entonces, radiografió un poco lo que son las estructuras de violencia, ¿no? Para las mujeres, ¿no?
Ahí tienes algunos autoras feministas, ¿no?, que van definiendo el patriarcado. Kate Miller como una estructura de poder transhistórica y transcultural, ¿no? Jenna Lerner habla del patriarcado como el dominio masculino institucionalizado que se ejerce sobre mujeres, niñas y niños, la familia, la sociedad. El resultado más visible es pues ese, ¿no?, los varones que controlan todas las instituciones sociales importantes, tanto las instituciones reales como las simbólicas, ¿no?, y que obstaculizan que las mujeres pues, nos apropiemos de ese control, ¿no?, lo que significa bueno, pues, que se nos priva del poder, de los recursos, de derechos o incluso de influencia, ¿no? Alicia Puleo habla de, bueno, de esos dos tipos de patriarcado, ¿no?, el patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento, ¿no?, para diferenciar aquel, el de coerción, que hace uso de normas, leyes y diversas formas de violencia directa para mantener las posiciones sociales de varones y mujeres, pero luego tenemos este otro de consentimiento, ¿no?, que tras un manto de aparente igualdad, que antes hablabas, ¿no?, que parece que ya tenemos la igualdad conseguida, ¿no?, pues esa aparente igualdad en realidad opera por debajo una asimetría, ¿no?, indirecta, bueno, que cuenta con la anuencia de las mujeres, ¿no?, y que se observa, pues bueno, cuando se trata de seguir esos mandatos de feminidad normativa, ¿no? Claro, esta última forma de patriarcado es la que permite entender, ¿no?, cómo es esto de que ideológicamente esta estructura de poder que sostiene a los hombres, pues la sigamos manteniendo, ¿no? Acerca de estos patrones patriarcales, a mí me gusta que lo citaras, Pepa, porque yo creo que ahí está un poco la clave del tema de la violencia, ¿no? El patriarcado no es, nos dice Celia Morós, ¿no?, una unidad ontológica fija, sino que, bueno, se construye, ¿vale? Depende de un sistema de prácticas reales y simbólicas. La virilidad, dice Celia Morós, se construye en función de los grupos de varones, ¿no? Para asumirse como parte de él, el sujeto actúa condicionado por lo que supone que ser varón implica. Esto lo vemos, ¿no? Entonces, para asumirse, ¿no?, este fortalecimiento del patriarcado se hace pues, en función de pactos no uniformes, ¿no?, que son un poco fluctuantes y que, bueno, esa tensa inestabilidad que sostienen les da consistencia al grupo, ¿no? Es una cosa, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no?, cómo lo marca Celia Morós, ¿no?, cómo se fortalecen esos pactos que pueden ser pactos seriales, que se refieren a la complicidad, no necesariamente concertada entre diferentes individuos y grupos, ¿no?, y que, bueno, pues suele ser laxa en la medida en que opera de manera indirecta, y luego tenemos los pactos juramentados, ¿no?, que ya son llevados a cabo por grupos donde se establecen sistemáticamente, ¿no? Esto quizá es lo que está pasando en la Iglesia cuando hablamos de la estructura eclesial, ¿no? Ahí hay un pacto ya hecho. Bien, pues esto, tapado por una capa muy gorda, a mí me parece, ¿no?, de teología y de tradición, en el sustrato del clericalismo subyacen pactos patriarcales juramentados, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia, el clericalismo se instala en ella por medio de una violencia estructural y una violencia cultural y simbólicas de las que hablábamos antes, ¿no? Todos estos elementos todos podemos tener en nuestras vidas ejemplos de cómo en esta historia, en nuestras historias, en nuestra relación con la Iglesia, vivimos esas violencias, ¿no? Esas violencias que nos coartaron, que nos pararon los pies, que nos dijeron tú quédate ahí tranquilita, ¿vale? Aquí esto no te toca, ¿vale? Entonces, un poco esto es el meollo de la cuestión. Hablando de violencia, bueno, así un poco yendo rápido, ¿no?, por la historia de la Iglesia, hay como esos dos tipos de violencia, de la que hablábamos antes, la violencia estructural y la violencia simbólica. La primera quizá fue la estructural, ¿no?, cuando en las cartas deuteropaulinas, ¿no?, desde aquel Gálatas 5:3, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno, pues a partir en cuanto Pablo deja de estar ahí y empiezan a aparecer los sucesores de Pablo, ¿no?,
ahí empieza ya a corregirse este hecho, ¿no? Entonces Efesios, Timoteo, ¿vale? Abiertamente limitan el papel de la mujer en la primera iglesia. Entonces, bueno, pues el mundo antiguo toleraba mal a las mujeres cristianas. Resulta incómodo que enseñen, que prediquen, que administren sacramentos. Entonces, en el siglo IV, cuando las mujeres, cuando se alcanza esa alianza entre poder imperial e iglesia, ya las mujeres desaparecieran prácticamente del espacio público, ¿vale? Ya desaparecieran de los lugares de representación y de magisterio en la iglesia. Entonces, bueno, pues uno de los trabajos que tienen las teólogas feministas ahora es rescatar para todas a esas mujeres, ¿no? Que en el mundo antiguo ejercían su autoridad y su ministerio, desarrollando espacios de autoridad femenina, ¿no? En el siglo IV, bueno, pues habló antes Pepa de Sheria, pero tenemos otros muchos casos, Marcela de Roma, Macrina, Paula de Belén, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo cómo ya antes del siglo IV se van silenciando, pero había mujeres que sí seguían manteniendo esa autoridad, ¿no? Esa autoridad que se resiste a desaparecer, ¿no? Que bueno, pues ahí os pongo también a las beguinas, ¿no? Que a partir del siglo XII, pues son, en algunas autoras feministas las reconocen como la primera experiencia de autonomía feminista en la historia, ¿no? Las beguinas son mujeres, todas más o menos tenemos esta en mente, ¿no? Son mujeres sin votos, pero organizadas, que viven solas, que viven en barrios, dentro de ciudades, en los beguinatos, pero que desarrollan una espiritualidad nueva y propia, que pasa por el cuerpo y que se manifiesta en la atención y el cuidado de otros cuerpos, que para ellas son parte del cuerpo mismo de Cristo, ¿no? Son mujeres autodidactas, dedicadas a la espiritualidad y también a la acción social, ¿no? Que, bueno, pues entienden y ejercen esta libertad, ¿no? Como libertad en relación. A partir de los siglos XIII y XIV son más o menos perseguidas, son sometidas estas y otras mujeres con autoridad. Entonces va a haber un acoso y derribo casi constante, ¿no? Bueno, pues el martillo de las brujas de 1486 es un poco la prueba de ese acoso sistemático a la autoridad femenina, ¿no? Signo de su demonización, ¿no? Entonces, bueno, pues se van a desarrollando cada vez con más fuerza esos discursos que reducen a las mujeres a los espacios privados, subordinados, ¿vale? Y que las enmudecen. Eso sería por una parte, violencia estructural. Las mujeres van alejándose de la estructura. Pero tenemos también la violencia simbólica, que se desarrolla un poco más tarde, pero que también se va como intercalando con la anterior, ¿no? Una vez que las mujeres se alejan de los lugares de autoridad, bueno, pues empieza esa violencia simbólica que utiliza sobre todo, bueno, pues a María de Nazaret y a María Magdalena. Bueno, aquí está claro que no hay una única lectura de la vida de estas dos mujeres, ¿no? De la misma manera que han sido espejo de fortaleza y que han ayudado a muchas a levantarse, a rebelarse, ¿no? También el patriarcado las utiliza como modelos de sumisión, ¿vale? María de Nazaret es un claro ejemplo, ¿no? Que bueno, pues empiezas con esas declaraciones de la Theotokos y Aparteinos en los primeros concilios, en los siglos V, VI, ¿vale? Concilios donde se debatía, esto hay que decirlo, se debatía la humanidad de Jesús. No se hablaba de María específicamente. María es utilizada en función de justificar esa humanidad, ¿no? Bien, pues a partir de estos discursos, bajo los pliegues también de las imágenes de María, ¿no? Se van intercalando ahí pues esas divinizaciones de lo femenino que resultan sospechosas y que se van escondiendo, ¿no? Bueno, esto va todavía más en el siglo XV, cuando bueno, pues se empiezan a desenvolver esas políticas imperiales, patriarcales, ¿no? Que concentran el poder en el varón, en el rey, ¿no? Entonces, bueno, pues en la corte, tenemos el ejemplo de la corte española, sin ir más lejos, ¿no? Los pintores de la corte española empiezan a crear esa iconografía de la Inmaculada, ¿no? Que se adelanta 400 años al dogma mariano, ¿no? Que es de 1854, pero ahí ya se empieza a imponer ese discurso simbólico, ¿no? De María, pues rodeada de nubes, ¿no? Se crea un discurso simbólico sobre María, eminentemente patriarcal y eminentemente interesado para servir al interés de este control patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser luego revisado, lógicamente, en la Mariología feminista, ¿no? En la Mariología feminista de la liberación también, ¿no? Con María de Magdala
sucede más de lo mismo. Una mujer que apoya económicamente el grupo de Jesús, la primera testigo de la resurrección, reconocida como apóstol de apóstoles, sin embargo, su autoridad se va a ir rebajando y se va a ir convirtiendo en símbolo de otra cosa, ¿no? Pues bueno, a Gregorio Magno, a finales del siglo VI, es la que la señala como la mujer donde residen todos los vicios, ¿no? Entonces, bueno, no será para tanto. Entonces, esta confusión interesada con las figuras de mujeres prostitutas y adúlteras perdonadas por Jesús que hay en los evangelios está sirviendo a esta violencia simbólica, ¿no? No hay ningún documento, lógicamente, ni tradición que nos pueda hacer pensar que María de Magdala fuera a la prostituta o la adúltera, ¿no? Pero, bueno, una mentira que se repite muchas veces a lo largo de la historia, pues se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? Hasta, bueno, pues en la Iglesia Católica, no así con los protestantes o los ortodoxos, pero la Iglesia Católica en 2016 reconoce por fin a María Magdalena como apóstola de apóstoles, ¿no? O sea que ahí empezamos a corregir, ¿no? esta deriva simbólica. Bueno, entonces, estos modelos también de María de Nazaret, virginal incólume, María de Magdala, la pecadora arrepentida, se añade también Eva, la madre de la desgracia humana, ¿no? Una transposición total del mito de Pandora, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya los modelos simbólicos de mujeres, de mujer que se van elaborando en la historia de la Iglesia, ¿no? Bien, pero nosotros vamos ahora al feminismo y vemos cómo un poco, pues, en el feminismo las mujeres empezamos a cambiar, ¿no? A cambiar el mundo y también la Iglesia. Tenéis ahí esa imagen, me gusta mucho, por eso os la puse, es de Lorena Conde, una dramaturga y artista gallega, ¿no? Que, bueno, pues le da la vuelta al Susana y los viejos, ¿no? Con la frase esa, Marie Betanguere. Las primeras mujeres que van a hacer la lectura feminista de la Biblia y que van a empezar a buscar en la Biblia argumentos que defiendan la igualdad, pues las Elizabeth Cady Stanton, Lucrecia Mott, todas estas que participan en la declaración de Seneca Falls y que forman un grupo de investigadoras que van buscando en la Biblia argumentos para defender la igualdad, ¿no? Que así nace la Biblia de las mujeres, ¿no? A finales del siglo XIX y que, bueno, pues van a desplegar las teologías feministas en Norteamérica, en Europa y después en Latinoamérica, África, Asia. Entonces, esta práctica feminista de las mujeres no dejó de avanzar hasta hoy. Seguimos, vamos, intentando librar del sexismo todas estas tradiciones que nos llegan heredadas, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos promoviendo prácticas de igualdad, construyendo espacios de circularidad. Así, bueno, pues los grupos todos de mujeres feministas que tenemos en la Iglesia en el Estado español, ¿no? Desde los finales de los 80, los años 90 y que llegan ahora hasta la revuelta, ¿no? De esos grupos es de donde sale el sínodo que participamos en el sínodo de mujeres, ¿no? Que organizan Voces of Faith y María 2.0, organizan una huelga europea de mujeres que vaya a ser el prolegómeno de lo que luego va a ser este sínodo, ¿no? Un sínodo que, bueno, como ya sabedes, se lo organiza el Catholic Women Council y que va a tratar sobre esos 5 ejes matemáticos que tenéis ahí, ¿no? Situación de la mujer, poder y participación. Esto va a ser un aldabonazo en esta lucha por la igualdad de las mujeres, ¿no? Nosotros lo tenemos muy cerca porque lo vivimos además en primera persona, ¿no? Pero también es necesario darnos cuenta de lo que significa todo lo que este sínodo nos trajo, nos hizo reflexionar, nos hizo poner en negro sobre blanco y nos llevó a presentarlo, ¿no? Delante del sínodo de la Sinodalidad de Roma. Esto nos parece una cosa como hecha y andada, pero tiene una importancia muy grande dentro de esta lucha por la igualdad que estamos persiguiendo las mujeres, ¿no? En la Iglesia. Bueno, ya lo sabéis, se elaboran esos 5 ejes, se dividen en 5 grupos idiomáticos, cada grupo idiomático en una zona del continente preparan un documento, un documento que recoge los trabajos de todas las mujeres y que luego se llegan a ese documento de conclusiones
que, bueno, pues os pasaba para que lo volviéramos a dar un vistazo, lo volviéramos a leer y lo volviéramos a disfrutar, porque de verdad que es un gusto ver escritas cosas, ¿no? Con ese, sabiendo que tienen detrás la reflexión de tantas y tantas mujeres de tantos sitios distintos, ¿no? Entonces es como el sentir de todas, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues os saqué ahí algún texto, ¿no? Que de estas propuestas sinodales, ¿no? Sobre todo los que van un poco sobre el tema de la violencia, ¿no? Desenmascarar ideologías y teologías que justifican el sexismo, ¿no? El racismo, el clasismo y toda forma de opresión y dominación, ¿no? Indican en el sínodo la necesidad de reconocer los vínculos entre colonialismo, patriarcado y estructura de la Iglesia y trabajar para desmantelarlos, adoptando nuevas metodologías que permitan un mayor acceso, comunión y participación, incluyendo a las mujeres en los procesos de toma de decisiones, ocupando los puestos de liderazgo de manera profesional, limitando el tiempo de los mandatos, apostando por liderazgos colaborativos. La violencia estructural se pone de manifiesto en la falta de mujeres en los órganos de decisión en la Iglesia, ¿no? Entonces, eso es una realidad sangrante. Ahora vemos al Papa Francisco, ¿no? Que algunos obispos que dan tímidos pasos para corregir esta cuestión, ¿no? Ponen a mujeres en algún puesto estratégico, en el gobierno eclesial, pero hacen declaraciones, pero sentimos que no es suficiente, ¿no? Que es necesaria una regulación que convierta en norma la presencia de mujeres en las instancias de decisión, ¿no? Si no, pues bueno, esto se quedará un poco en la discreción de la autoridad eclesial del momento, ¿no? También otro texto que os destaco del concilio, ¿no? Vemos necesario para que la Iglesia sea fiel a sí misma, debe defender los derechos humanos integrales, ¿no? Apuntamos a la necesidad de erradicar el clericalismo. Esto se repite en varios lugares, ¿no? de las conclusiones. El clericalismo como la piedra de toque de esos pactos patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, pues es la mayor lacra que tenemos en la Iglesia a día de hoy, ¿no? La intervención excesiva del clero y su omnipotencia en la toma de decisiones anula la participación en la vida eclesial de las personas no laicas, no clérigos, ¿no? Infantilizándolas y infravalorándolas. El clericalismo está en la raíz de todos los abusos de violencia de género, ¿no? La estructura eclesial tiene que cambiar, dejar de ser una estructura clerical para abrirse a la sinodalidad, que es la forma eclesial de la democracia. Es necesario distinguir entre ministerio y potestad. El ministerio sacerdotal es un servicio más a la comunidad y ha de ser separado de la potestad organizativa, que se ha de mover en parámetros de colegialidad, de sinodalidad, estructuras de gobierno ya conocidas y practicadas en la Iglesia y que le devuelven la igualdad y la circularidad, ¿no? Otro texto sobre el que quiero llamar vuestra atención, de esas conclusiones del Sínodo de las Mujeres, lo tenéis ahí, ¿no? Dar primacía a los evangelios, iluminados por los estudios actuales de la Escritura, ¿vale? Y que, bueno, pues eso va a suponer que nadie sea excluido de la mesa, ¿no? Abrazar carismas, contribuciones, y las vocaciones de las mujeres, facilitando su plena participación en la vida de la Iglesia, celebrando la sacramentalidad de forma abierta y expansiva, profundizando y ampliando las metáforas y lenguaje sobre lo divino y su misterio para que ninguna persona quede excluida, tampoco la sabiduría, la espiritualidad y las nociones de sacramentalidad de los pueblos históricamente oprimidos. Y más adelante el texto nos dice que es necesario construir comunidades centradas en el Evangelio, inclusivas, participativas, acogedoras, desarrollar la sacramentalidad del cuidado de las personas y de la tierra. Si en algo se distingue las organizaciones patriarcales es en la falta de cuidado, ¿no? La falta de atención. Recomendamos erradicar el clericalismo, ahí lo tenéis otra vez, ¿no? A través de una renovada teología del sacerdocio, abrir espacios para que Dios hable y se revele a través de encuentros y acompañamientos sinceros, reconocer que las mujeres también somos sacramento, ¿no? Abrir los ministerios ordenados a las mujeres. Es necesario, con lo que os contaba antes, rescatar una nueva simbólica
que sea más igualitaria. En esto, fijaos que ni siquiera es necesario inventar símbolos nuevos, porque la simbólica cristiana es muy rica y ofrece imágenes de Dios diversas e igualitarias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos imágenes para ahondar en, la, en el conocimiento de Dios sin necesidad de ir a modelos patriarcales, ¿no? Imagen de Dios es la madre que consuela a los hijos en Isaías, la que busca la moneda perdida, o la que amasa un poco de levadura en medio de una masa, ¿no? En el Evangelio. Apóstoles María de Magdalena, que anuncia la resurrección en la mañana de Pascua. Entonces, las mujeres participaban en igualdad en el proyecto de Jesús de Nazaret, en un contexto social precisamente en el que esa igualdad no existía, eran profundamente discriminadas. Entonces, está muy contrastada, sobradamente contrastada esa presencia de mujeres en los puestos de representación en las primeras comunidades. Entonces es necesario recuperar esa igualdad original, ¿no? Y darle carta de normalidad, rescatar y poner en valor simónicas femeninas, la teología elaborada por mujeres. Estos gestos enriquecerán la vivencia de la fe, ¿no? Y la espiritualidad de la Iglesia. Se reconoce como parte de esa tradición también la mística, la teología y la vivencia de fe de las mujeres. Otro texto más adelante dice que buscamos un despertar espiritual en la Iglesia, un cambio del ritualismo centrado jerárquicamente a una celebración de la vida alrededor de la mesa cósmica que reúne a los marginados, a los excluidos y a todos los elementos de la tierra en una comunicación abierta. Buscamos una Iglesia que respire y co-cree con la energía del Espíritu Sofía, que esté más allá de los binarios de lo sagrado y lo secular, cuerpo y espíritu, masculino y femenino, y dé luz a una nueva Iglesia. Bueno, desde el Concilio Vaticano II hemos asistido ya a muchos ensayos y prácticas continuadas de circularidad y acogida que están cambiando la forma de ser Iglesia. Hay ya muchas comunidades acogedoras de mujeres, pero también mixtas, en las que las personas se sientan alrededor de una mesa en pie de igualdad. Entonces es necesario que estas formas de Iglesia no sean extraordinarias, sino que se conviertan en práctica habitual, que las pequeñas formas de organización circular se expandan y contagien, que modifiquen la estructura eclesial más allá de las comunidades de referencia, hasta que, como decimos en la revuelta, la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común se hagan costumbre. Entonces yo creo que, bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero creo que estamos en un camino que ya empezaron nuestras madres, las mujeres que nos precedieron, que despertando nuestra autoconciencia y nuestra conciencia colectiva, que el feminismo nos proporciona argumentos, nos proporciona estrategias, nos da palabras para nombrar el malestar, que nos hace hundir nuestras raíces en las mujeres que han sabido resistir frente al patriarcado antes que nosotras, ¿no? Entonces nosotras como hijas tenemos la misión de recuperar y revitalizar esa herencia recibida. Y bueno, yo creo que ahora es el momento, ¿no? Mujeres y hombres tenemos que remar juntos para cambiar las prácticas eclesiales que a lo largo de los siglos se han ido impregnando de patriarcado y violencia contra las mujeres. Entonces, como que llega la hora, ¿no?, de empezar a cambiar, porque así lo indican también los signos de los tiempos. El feminismo es un signo de los tiempos y tenemos que ser fieles a esa tarea que inició hace 20 siglos en Galilea, Jesús de Nazaret, ¿no?, que era la tarea de la igualdad de todos los hijos e hijas de Dios, la tarea de la dignidad. Entonces, bueno, pues yo esto quería dejaros un poco ahí encima de la mesa, ¿no?, para que, bueno, pues sigamos hablando y sigamos compartiendo. Muchas gracias, Marisa, por esta síntesis tan sugerente de un montón de ideas que se ve que tienes todavía. Gracias por el esfuerzo de síntesis. Pues, Carmen, si te parece, conectamos contigo. Sí, voy a ponerme el cronómetro porque estoy muy pesada y no me quiero pasar. Titulaba la ponencia Violencia espiritual y sexualizada contra mujeres adultas en el seno de la Iglesia. Había hecho un índice súper ambicioso y ayer reduje la ponencia a la mitad y aún así pues todavía queda muy pesada. Entonces, os digo el índice, pues tiene una introducción, un primer punto que es mujeres adultas vulneradas, no vulnerables. Otras relaciones asimétricas, abuso de poder y abuso espiritual. El otro es el consentimiento sexual. Quería hablar especialmente de esto porque
para mí ha sido novedoso reflexionar un poco sobre el consentimiento también en la legislación civil. Después de que hiciéramos el manifiesto ante el caso Garrido, ¿no? Escribíamos ahí una línea que era: el consentimiento no es libre, no es válido porque no es libre, ¿no? Y me acuerdo que lo comentamos, ¿no, Pepa? Como yo tengo necesidad de reflexionar en esto, ¿no? De por qué, ¿no? Bueno, pues ahí os quiero compartir alguna reflexión. Otro punto es la revictimización, de la que diremos una línea. Otro es el impacto de los abusos en la vida y en la salud de las víctimas, que para mí, pues que soy médica, es un punto muy importante, pero que tampoco voy a desarrollar mucho, ¿no? Porque reconociendo el impacto en la vida y en la salud de las víctimas, pues realmente nos hacemos cargo de la gravedad del tema, ¿no? Independientemente de la magnitud, que es a veces la pelea de las cifras, ¿no? Pero independientemente de la magnitud, la gravedad se mide por el impacto, ¿no? Y es por sí sola pues tan importante, ¿no? Hablaremos de la narrativa victimal, de narrar y conversar como resistencia, también un poco al hilo de los conversatorios que hemos hecho como Revuelta. Voy a ir metiendo ahí cosas mezcladas, ¿no? De contenido, de reflexiones, nuestra práctica también como Revuelta en estos meses, ¿no? Bueno, hay un pelín también de justicia y reparación, y el último punto son los factores sistémicos. Yo no voy a decir nada de esto porque ya lo ha dicho Marisa, pero vamos, siempre que hablamos de abusos no puedo dejar de hablar de factores sistémicos y estructurales de los abusos en la Iglesia, ¿no? Me parece, por lo menos ahí, poner el punto, ¿no? Que hoy lo ha desarrollado Marisa, ¿no? Quizá pues, todo esto es muy complejo, da para muchas horas de diálogo, de reflexión. Pero bueno, quería centrarme un poco en el problema del reconocimiento a las víctimas adultas, ¿no? A las mujeres adultas abusadas y el reconocimiento de estas mujeres como víctimas, ¿no? La dificultad que hay en ello, ¿no? Insistir también un poco en el concepto de adulto vulnerable, ¿no? En la vulnerabilidad, en el concepto de adulto vulnerable que nos muestra el derecho canónico, y también en los abusos espirituales y en el problema del consentimiento. Bueno, voy a leeros en este contacto, en este diálogo que también hemos tenido con alguna mujer víctima. Pues una nos hizo llegar unas palabras que utilizamos en el acto del 3 de marzo, que decía Pepa, ¿no? Que lo utilizamos en el momento central del acto y que, bueno, pues tiene mucho valor porque son palabras de una mujer que ha sobrevivido, ¿no? A la violencia sexual en la Iglesia. Y bueno, pues porque Dios se pone al lado de las víctimas y de sus expresiones nacidas del dolor, escuchamos estas palabras para empezar, ¿no? Dice: son cortas mis palabras para expresar tanto sufrido por las heridas de los abusos. Providencialmente se me dio la gracia de poder hacerme palabra para denunciar. Esa palabra y tantas mediaciones, y por encima de todo la providencia de Dios, han hecho posible la justicia, y la justicia me ha traído la paz. Jesús, la Iglesia, hermanas como vosotras, me habéis sostenido en ese largo trecho de camino donde ha habido tantos obstáculos. Muchas gracias. Quedan muchas víctimas, sin palabras, con silencios cómplices, ya lo sabéis. Sigamos cerca de ellas. Queda mucho por hacer y mucho por agradecer. Pegadas a Jesús y unidas entre nosotras, sigamos aportando nuestro granito de arena para hacer una Iglesia más coherente y creíble porque vive en la verdad. Gracias. Contad con mi oración silenciosa. Rezad por mí y por todas las víctimas. Un abrazo lleno de gratitud. Bueno, pues esta es la tierra sagrada, ¿no? que pisamos cuando entramos en este asunto de la violencia contra las mujeres en la Iglesia. Bien, pues al acercarnos al tema de los abusos en la Iglesia, las compañeras de la Revuelta que estamos en esa comisión, que decía Pepa, pues nos hemos hecho conscientes de que aunque en el pasado los abusos sexuales fueron perpetrados contra niños y adolescentes varones sobre todo, en el momento actual las mujeres adultas vulneradas por violencia espiritual y sexualizada son mayoría entre las víctimas de la Iglesia. Se estima que hasta 4 veces más. Las mujeres adultas víctimas de la Iglesia han permanecido silenciadas, invisibilizadas, cuestionadas y relegadas, pues se ha asumido por parte de los varones de la Iglesia que se trata de hechos o relaciones consentidas. Hasta el 90% de los casos no llegan a conocerse por ausencia de denuncias. Es la victimización oculta, ¿no? Que también mencionabas tú, Marisa. La cultura machista y patriarcal de la Iglesia Católica, que rechaza o teme a las mujeres, así como la clericalización,
y la sacralización de la autoridad religiosa han dado lugar a relaciones pastorales de asimetría de poder y de desigualdad que provocan situaciones de especial vulnerabilidad. Estas situaciones pues, son el caldo de cultivo de los abusos de poder espirituales y sexuales contra las mujeres en la Iglesia. En los informes del Defensor del Pueblo y del despacho Cremades apenas se aborda el abuso contra víctimas adultas en la Iglesia, por no ser este el objeto de estudio de los informes. Con el deseo de comprometernos con esta realidad surge en la Revuelta de Madrid la Comisión Justicia y Reparación con las mujeres víctimas de la Iglesia. A pesar de lo anterior, de la invisibilización, la violencia espiritual y sexualizada contra las mujeres adultas comienza a salir a la luz y exige justicia y reparación. Vamos a verlo, vamos a ver con un poquito de línea de tiempo también, y vamos a ver cómo yo creo que sí que hay una evolución, ¿no? Que, mirad, pues solo apenas hace 5 años, en 2019, el Papa Francisco admitió públicamente la existencia de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y obispos contra monjas católicas. Utilizó la expresión de esclavas sexuales. En octubre del 2022, el caso Rubnik, el jesuita esloveno artista de mosaicos, salió a la luz tras acusaciones de décadas de abusos sexuales, espirituales y psicológicos contra varias religiosas. Las acusaciones fueron en relación con la absolución de un cómplice por un pecado contra el sexto mandamiento. El general de los jesuitas, en aquel momento Arturo Sosa, al inicio del escándalo, dijo entonces: no hay menores involucrados, no hay calificación de víctimas, hay sospecha de hechos que traspasaron los límites de lo que se hace entre adultos. Rubnik, aunque expulsado de la Compañía de Jesús en junio del 23 por su negativa a observar el voto de obediencia respecto a las restricciones que le impusieron, no fue sometido a juicio por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, puesto que los hechos estaban prescritos. Continuó siendo sacerdote y en agosto del 2023 fue incardinado en una diócesis eslovena. En diciembre del 22, una de las mujeres víctimas de Rubnik asegura que no descansará hasta que la historia se aclare por completo. Aparecen nuevas víctimas en el centro Aleti de Roma y una de ellas narra su descenso al infierno por los abusos sexuales y espirituales sufridos. En septiembre de 2023, las víctimas de Rubnik expresan su desconcierto tras la publicación del informe de la diócesis de Roma, que no reconoce ningún delito de Rubnik y afirma que existe una vida comunitaria sana en el centro Aleti. Pero comienzan a retirarse los mosaicos de algunos lugares y separan algunas obras artísticas en construcción. Es el caso de la Francisco de Vitoria aquí en Madrid o en Lourdes, en Francia. El Papa Francisco, en octubre del 23, después de las críticas por la gestión de este asunto y por la falta de cercanía a las víctimas, levantó la prescripción del caso Rubnik y ordenó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe iniciar un proceso judicial. Si las víctimas de abusos no pudieran contar lo que les sucedió, si nadie les escuchara, los agresores y sus encubridores prevalecerían. Las víctimas tienen el poder de no callar más, porque existe una estrecha relación entre el poder y las palabras, que empoderan, dan sentido a cuanto acontece y son capaces de transformar la realidad. El primer paso de este proceso es tomar conciencia del abuso que han sufrido. El segundo paso es contarlo. No son seguidos, ¿no? Hay mucho tiempo y muchos silencios ahí que a veces solo podemos respetar y acompañar, ¿no? El 21 de noviembre de 2023 se hizo pública la condena canónica impuesta al franciscano Javier Garrido por abusos de poder espirituales y sexuales a 2 mujeres adultas, 2 mujeres consagradas. Por medio de un comunicado, la provincia franciscana de Aránzazu manifestaba que el hermano Francisco Javier Garrido Goitia ha sido condenado por 2 casos de falso misticismo y solicitación en confesión. Nosotras expresamos en un comunicado tras esta sentencia, queremos manifestar nuestro profundo respeto y agradecimiento a estas mujeres supervivientes, ciudadanas de pleno derecho, porque después de esta sentencia canónica no hay marcha atrás en el camino del reconocimiento a las víctimas adultas de abusos sexuales, de poder y espirituales en el seno de la Iglesia. Otras 2 o 3 víctimas han denunciado a Garrido tras la sentencia y están en proceso. Porque solo la palabra veraz de las víctimas, las de Garrido, las víctimas de Garrido, las víctimas de Rubnik o las religiosas africanas y muchas hermanas más, tienen la potestad de liberar a la Iglesia del yugo del silencio y el secreto,
del encubrimiento y de la ceguera institucional, y de transformar las dinámicas abusivas. Bueno, respecto a mujeres adultas vulneradas, no vulnerables, hay toda una reflexión en torno a la vulnerabilidad humana, hay toda una reflexión en torno a ello, hay una reflexión bonita. Por ejemplo, Carolina Montero es una chilena que ha escrito mucho, habla de la vulnerabilidad humana como posibilidad humanizante, porque habla de la vulnerabilidad que te abre al otro, ¿no? Que te posibilita la cercanía al otro, ¿no? Ella habla, bueno, que todos somos vulnerables, constitutivamente vulnerables, ¿no? Pues todos somos dependientes, y también somos vulnerables con una vulnerabilidad sobrevenida, ¿no? Que es desigual, que a cada uno de nosotros, ¿no? A cada una de nosotras. Y bueno, eso nos ocasionaría a veces estar en situaciones de especial vulnerabilidad, ¿no? Pues cuando estamos en una enfermedad, en una crisis vital, pues estaríamos en esa situación, ¿no? Pero básicamente, como personas adultas, todas somos vulnerables, ¿no? Bueno, la víctima que sufre abusos no los sufre porque es previamente vulnerable y en cierto modo abusable o herible, ¿no? Que también es etimológicamente lo que quiere decir vulnerable, ¿no? Sino porque en la relación abusiva de poder que establece con el victimario, la convierte en una persona vulnerada. Ser vulnerable no nos convierte en víctima, ni si es víctima porque antes era vulnerable en algún sentido merecedora, ¿no? Debido a alguna condición previa de estos abusos. Lo que nos lleva a esta condición es el acto de ser vulneradas por alguien. Nadie nace siendo víctima. Se deviene víctima como consecuencia de un suceso traumático que es el abuso en este caso, ¿no? Cuando se señala la vulnerabilidad como el desencadenante de la acción que convierte a la persona en víctima, de una manera más o menos velada, se culpa a la víctima de su situación y así se la revictimiza. Indirectamente, se afirma que por ser vulnerable, el problema lo tiene inicialmente la víctima y por eso llega a ser víctima finalmente, ¿no? Pero donde hay que fijar el origen de su situación no es en su condición previa, sino en el papel del agresor, ¿no? Pone el foco ahí en el agresor, que para que haya víctimas no tiene que haber una vulnerabilidad como condición previa, tiene que haber un verdugo dispuesto a convertir a alguien en víctima ejerciendo la violencia. No es extraño que en los discursos eclesiales se subraye la condición vulnerable de las víctimas. De este modo, de esta manera tan sutil, se atribuye a ellas la responsabilidad de lo sucedido, sugiriendo que los abusos se han producido a causa de cierta fragilidad personal, y se fomenta así el estigma hacia las víctimas y también cierto paternalismo. Se pretende así salvaguardar a la institución, evitar el escándalo e ignorar los fallos sistémicos estructurales, ¿no? Lo que acaba revictimizando y generando un dolor mayor a las víctimas. Bueno, la definición canónica de adulto vulnerable, recogida en Vos Estis Lux Mundi, que es el motu propio del Papa Francisco, es cualquier persona en un estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de la libertad personal que de hecho limite, incluso ocasionalmente, su capacidad de entender o de querer o en cualquier caso de resistir a la ofensa. Esta definición corresponde a una modificación de este motu propio del año 2023 respecto a la inicial que fue en 2019. En 2019, después de la cumbre de abusos, el motu propio fue un poco pues, como el fruto de la cumbre, ¿no? Donde obligaba a todos a denunciaba el encubrimiento y bueno, pues es muy importante esta modificación de 2023 porque considera que esa limitación para entender, querer o resistir a la ofensa puede ser incluso ocasional, o sea, debido a una situación concreta, que puede ser, por ejemplo, una relación de asimetría de poder, ¿no? Y no únicamente debido a una limitación permanente de la persona, se entendía antes equiparable al menor en el caso de los discapacitados de manera permanente, ¿no? O sea, los que tenían un uso imperfecto de razón, ¿no? O sea, veis la diferencia, ¿no? tan importante, ¿no? Porque aquí en esta definición última de adulto vulnerable cabemos todos los adultos, ¿no? En una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, de asimetría de poder, pues estaríamos ocasionalmente limitados a entender o a resistir la ofensa, ¿no? Bueno,
bueno, estaríamos pues, en esa situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, en una relación de acompañamiento espiritual o en la confesión. Lo que subyace a esa privación de la libertad personal, bien por deficiencia física o psicológica, o sea, los habitualmente incapacitados, o bien ocasional, es el problema del consentimiento. El menor no puede consentir en la legislación canónica por debajo de los 18 años y en la civil por debajo de los 16. Y el adulto vulnerable, bien por deficiencia física o psicológica o por limitación ocasional, al considerarlo equiparable al menor, tampoco podría otorgar un consentimiento válido, pues no sería un consentimiento libre, sino viciado. El problema, esto que parece claro, ¿no?, y parece un gran avance, aún permanece muy confuso en el derecho canónico, en el libro sexto del Código, es lo que se refiere al derecho penal, ¿no?, a las sanciones. Y de hecho, a estos adultos con vulnerabilidad ocasional no se les da la misma consideración que a los menores y a los adultos habitualmente incapacitados, ¿no? Es así que los abusos sexuales a menores incapaces tienen la consideración de delitos y se abordan en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y los abusos contra adultos con limitación ocasional son pecados contra el sexto mandamiento y se remiten al ordinario, que es el obispo o el superior mayor. Además, el abuso espiritual y de conciencia no están tipificados como abusos. No existen estos delitos, por lo que es muy difícil proceder contra ellos, ¿no? Por eso el Tribunal de la Rota, en la sentencia Garrido, acuñó falso misticismo, ¿no? Están utilizando como este término para hablar de abuso espiritual. Después, al hilo de la revisión del solo sí es sí, os comparto algunas reflexiones que me parece que pueden aportar algo de luz, ¿no?, en este asunto del consentimiento. Bien, el abuso sexual es la punta del iceberg, ¿no? Subyace siempre una realidad más profunda, compleja y larvada de abuso de poder y de conciencia, que de hecho no siempre conlleva violencia sexual. El abuso de poder que se produce en una relación asimétrica en un marco de desigualdad radical. Cualquier persona que se encuentre en una relación pastoral o de ayuda con otra persona en la que deposita la confianza y en la que existe una diferencia de poder entre ambas partes, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, como decíamos antes, ¿no? Y es, por tanto, un adulto vulnerable. De manera especial, esto ocurre en contextos afectivamente significativos, o sea, en la familia, o en contextos religiosos. Las relaciones asimétricas son necesarias y no son negativas a priori, ¿no? Lo que pasa es que en las relaciones asimétricas sanas, quien se encuentra en la situación de superioridad acepta la responsabilidad de cuidar y proteger a la otra persona, es el garante del cuidado de la otra persona. En la Iglesia, la asimetría se ve favorecida y acentuada por la estructura jerárquica de la misma y por el clericalismo, también mencionaba Marisa, ¿no? Esto hace referencia al poder institucional, que luego lo voy a mencionar, ¿no? Se sacraliza además la figura del sacerdote al que se acude como persona de Dios, ¿no?, como otro Cristo, ¿no? Y por tanto, lo que nos dice o aconseja un sacerdote es como de Dios, lo que confiere todavía a la relación una simetría mayor, ¿no? Y esto hace referencia al poder de interacción, que luego lo menciono también, quedaos con eso, ¿vale? Bueno, el abusador comienza por ganarse la confianza de la víctima baja sus defensas y así logra manipularla. Van cruzando los límites hasta finalmente realizar actos sexuales o el comportamiento que desee el agresor. Los actos son tan sutiles en el tiempo que la víctima no cae en la cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Psicológicamente el abusador teje unos lazos ahí de dependencia muy intensos que, bueno, pues mediante el desarrollo de una relación especial con la persona, hasta el punto de convencer a la víctima de que es ella la causante de su conducta. Todo este cortejo deja a la persona sumida en un conflicto, confundida, impotente y dependiente, invadida por la culpa y la vergüenza. Esta dinámica abusiva es muy similar a la de los abusos a menores, ¿no? Es el que llaman grooming en inglés, ¿no?, que es la seducción, el pacto de silencio. En general, las víctimas son además personas muy implicadas en sus procesos de fe y en distintas obras de la Iglesia, lo que incrementa todavía más la vulnerabilidad, ¿no?, ante el agresor. Bueno, también es preciso nosotras como mujeres, pues, de Iglesia, detenernos, ¿no?, en el tipo de relaciones que se establecen entre los que ocupan una posición de prevalencia, los clérigos, los religiosos y el resto, ¿no? Especialmente en el caso de mujeres, ¿no?, que muchas veces estamos en situación de recibir, ¿no?, acompañamiento, apoyo.
Es importante desvelar los comportamientos de idealización, de dependencia, de sumisión o de miedo que abren las puertas al abuso de poder, de conciencia y espiritual. En toda relación con el poder o con las personas que significan el poder, pues cabe clarificar cuál es el tipo de relación adecuada, ¿no?, que tenemos que establecer. El abuso de conciencia constituye la manipulación y la vulneración de la intimidad humana, de su espacio de decisión más íntimo, dañando la relación de la persona con su ser interior, con el fin de lograr objetivos personales del que abusa, disfrazado de bienes espirituales o de cualquier otro tipo, ¿no? Y el abuso de conciencia en el ámbito religioso es lo que llamamos abuso espiritual. A mí me costó mucho entender esta diferencia, ¿no?, entre el abuso de conciencia y el abuso espiritual, pero creo que esa es la clave, ¿no?, que es un poco el abuso de conciencia en el ámbito religioso, ¿no? Y se define como un tipo de abuso de poder que controla la conciencia de la víctima hasta el punto en el que el abusador, tomando el lugar de Dios, obstruye o anula la libertad de juicio de la víctima y le impide estar a solas con Dios en su conciencia, perdón. Este tipo de abuso es perpetrado por un representante de la Iglesia, que es respaldado por la Iglesia como digno de confianza. Por lo tanto, el abuso espiritual siempre tiene una dimensión institucional o estructural. Este tipo de abuso daña la dignidad humana y a menudo lesiona a la persona a nivel espiritual, psicológico y físico. Es devastador, ¿no? En el abuso espiritual se da la violación de la libertad interior de la otra persona, de su intimidad espiritual, y como tal, pues también supone la violación de su relación personal con Dios. Daña la libertad interior de la persona y su autodeterminación espiritual. A pesar de la gravedad de los abusos de conciencia y espirituales, se habla poco de estos abusos y sus víctimas, como si la violencia espiritual fuera poca cosa. Sin embargo, la violación del cuerpo no es sino la continuación de la violación espiritual. En el abuso espiritual se puede acabar sexualizando el abuso como un continuo, haciendo creer a la víctima que los abusos sexuales forman parte de su sanación espiritual. Son abusos sexuales espiritualizados en ese continuo, ¿no? Estoy mostrando el amor de Dios, le dirá el abusador, ¿no? María Rosaura González Casas escribe que los abusos perpetrados por sacerdotes y religiosas son un incesto en el seno de la Iglesia cometido contra hermanas. Cuando un sacerdote abusa de una religiosa, distorsiona la relación pastoral, provocando una pseudoexperiencia mística en el que tiene lugar un proceso de seducción que mezcla y confunde lo afectivo con lo divino para dominarla, ¿no? Esto nos suena un poco a la sentencia esta de falso misticismo, ¿no? Eso que va un poco por ahí, ¿no? En una relación pastoral con asimetría de poder, de acompañamiento, de confesión de otro tipo, abusiva, en una relación con asimetría de poder abusiva, no hay libertad, por lo que no puede haber un consentimiento válido por parte de la víctima. En todo caso, sería un consentimiento viciado, no libre. Hemos de desterrar el prejuicio que asoma al hablar de víctimas adultas. Era adulta, ya sabía dónde se estaba metiendo, era una affair. Hay en estas expresiones una carga de profundidad, de inversión de la culpa, pues está dando por hecho el consentimiento de la víctima, calificándolas como mínimo de relaciones consentidas, cuando no se considera a la mujer víctima directamente culpable de seducir al clérigo abusador. Bueno, afortunadamente ya existen algunas diócesis, como la de Malta, en la que se considera abusiva cualquier conducta o acto sexual en el contexto de una relación pastoral o cualquier otra relación asimétrica de poder por parte de un agente pastoral, haya o no haya consentimiento. Especialmente significativa es una carta de los obispos alemanes que dice así: en una relación pastoral ejercida profesionalmente o con una misión episcopal, los contactos sexuales nunca pueden calificarse de consentido y nunca pueden tolerarse, pues la relación pastoral, análoga a otras relaciones profesionales, pedagógicas, médicas o terapéuticas, implica un desequilibrio de poder y, por tanto, una dependencia en la que se otorga a los pastores autoridad, habilidades y competencias que se supone deben ayudar a la persona que busca atención pastoral. Las regulaciones legales, sin embargo, son insuficientes tanto en el derecho penal ordinario como en el derecho eclesiástico. El Código Penal Ordinario no incluye las relaciones de cuidado pastoral en el catálogo de relaciones terapéuticas y de cuidado en las que son punibles los actos sexuales que se aprovechan de esta relación. O sea, que si yo soy médico y me aprovecho de una relación, de mi relación de poder con un paciente y tengo una relación sexual, me puede denunciar. Pero no, esto no es en el ámbito civil. Pero la relación pastoral no está incluida como relación terapéutica. Luego,
luego vemos que hace aguas, ¿no? El planteamiento está, pero la realidad, la normativa no está detrás, ¿no? Por lo tanto, los actos sexuales dentro de las relaciones pastorales no pueden ser regulados por las leyes civiles, al menos a priori. Aunque luego vemos esto a la luz de las nuevas leyes que ponen el consentimiento en el centro, igual nos da un poco de luz, ¿no? Nos da un poco de pistas. El derecho penal eclesiástico, a partir de 2021, estipula que el abuso sexual de menores y personas habitualmente incapacitadas para el uso de razón ya no se trata como un incumplimiento clerical del deber profesional, sino que está dentro de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana, que os decía antes, ¿no? Que es un delito. Sin embargo, si se consideran abusos sexuales contra adultos, o sea, si hablamos de los abusos sexuales contra adultos, no se formulan claramente estos supuestos y no considera delitos las relaciones sexuales con adultos con limitación ocasional de consentir. Lo que os decía, ¿no? Que cuando hablamos de adultos, digamos entre comillas, normales, o sea, no discapacitados, sino que están en limitación ocasional, ¿no? En esa privación de libertad que no pueden otorgar consentimiento, no se consideran abusos y no pueden ser juzgados por doctrina de la fe, no se consideran delitos, se consideran pecados contra el celibato del clérigo, ¿no? Dice Judith Hannes, una canonista alemana, dice, si los clérigos utilizan la violencia sexual contra adultos, esto sigue percibiéndose principalmente como un problema de celibato. La violación y la agresión sexual mediante el uso de la fuerza física y psicológica, incluido el abuso espiritual, no se han recatalogado en la nueva ley penal, lo que os decía del libro sexto del Código de Derecho Canónico. Esto demuestra de manera especial que el derecho penal eclesiástico sigue prestando persistentemente poca atención a la protección de la autodeterminación sexual. Yo creo que esto es clave, ¿no? El legislador sigue tratando la violencia sexual del clero contra adultos como un problema disciplinario. Al hacerlo indica que no concede un estatus propio a la autodeterminación sexual como aspecto de la dignidad humana. Es cuestionable que pueda tener éxito una lucha eficaz contra los abusos sin un cambio fundamental de perspectiva en la visión de la Iglesia sobre la integridad sexual. Yo creo que esto es clave, ¿no? No obstante, los derechos de autodeterminación, de libertad sexual y de consentimiento sexual deben presuponerse en el discurso de los abusos si se quiere que este discurso tenga sentido, tanto en el discurso sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica como sobre los abusos espirituales. Así que vamos a detenernos en el asunto del consentimiento sexual un momento, ¿no? Si te parece, Hemos Carmen, un visto, poco porque te ubiques un poquito, o sea, son 8:15, tenemos sí, como un ratito más, ¿vale? Por si quieres luego abordar más puntos, ¿vale? sí, Como estás voy en el a, voy consentimiento, a, creo que está bien por dónde voy seguir, a ¿vale? contar uso del consentimiento y poco más. Perfecto, Tengo el cronómetro puesto, me estoy perfecto. agobiando, ¿no? Hemos visto que Vox Plus Mundi considera que un adulto puede encontrarse en situación de libertad personal que de hecho limita incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer la ofensa, ¿no? Lo que equipararía a esa víctima adulta de forma temporal a un menor que en ningún caso puede otorgar un consentimiento válido, ¿no? Pero, bueno, ya hemos dicho que esto no ha sido suficiente para considerar delitos en este caso, ¿no? de los adultos con limitación ocasional. Bueno, al hilo de esto, pues quería hacer eso, pues quería comentar alguna cosa sobre el consentimiento sexual en la legislación civil, porque puede iluminar este camino pendiente de transitar en la Iglesia. La Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como Ley del solo sí es sí, introdujo en el Código Penal Español la regulación del consentimiento sexual. El artículo 178.1 dice: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. El consentimiento es el elemento diferenciador entre que una conducta sexual sea o no delito de agresión sexual. Es cierto que no es fácil determinar cuándo existe o no el consentimiento. La ley establece que para saber si ha habido consentimiento o no hay que analizar el contexto en el que ha tenido lugar el acto de contenido sexual y cómo éste se ha desarrollado. La ley considera que los estados de inconsciencia, el alcohol, las drogas, hacen que alguien sea incapaz de dar su consentimiento. Además, el miedo, la intimidación y, ojo, las relaciones de poder son también situaciones que pueden inhibir la capacidad de la víctima de decir no, porque por lo tanto el consentimiento debe anularse en este contexto. Si la víctima está bloqueada por miedo al agresor y a la situación,
puede no repeler la agresión. Hay una línea fina entre el acto consentido con un consentimiento libre y no viciado o no. Por lo tanto, todo acto sexual tiene que ser apreciado dentro de un contexto, dentro de su contexto, ¿no? En el caso de la manada de los Sanfermines, la primera sentencia, la de la audiencia de Pamplona, fue de abuso, porque la víctima no dijo no. Todas nos pusimos a su lado, la creímos y defendimos su derecho a no mostrar negación. El Tribunal Supremo, después, ¿no?, condenó a la manada por violación, pues se consideró que el consentimiento ha de ser previo a cualquier interacción sexual. Esta sentencia estableció la doctrina sobre la intimidación y la consideró motivo suficiente para doblegar la voluntad de la víctima. Las conductas sexuales sin consentimiento son agresiones, medie o no la fuerza, o medie o no que la víctima haya tratado de resistirse. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia en una agresión para que se considere agresión. La nueva ley elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Por eso es mejor que hablemos ya de violencias machistas o de violencias sexuales y no de abusos sexuales en la Iglesia, ¿no? Hablaríamos de agresiones ya. Reconocen todas las agresiones como violencias machistas. Es cierto que los contextos en los que ocurren los actos sexuales pueden ser demasiado diversos, por lo que sigue habiendo problema en este sentido. En un artículo de fuerte impacto social, Flecha, Tomás y Vidú, psicólogos y psicólogas, escriben que hay situaciones de posibles coacciones, miedo, intimidaciones o relaciones de poder del contexto que pueden influir en alguien a nivel psicológico, y las que incluso con un sí, el verdadero mensaje y la verdadera libertad de la persona es el no. De modo que aunque puede haber un sí en una relación afectivo sexual, puede que no haya consentimiento. De hecho, ser una relación coercitiva si ese sí se ha dado en una relación determinada por el poder institucional, la jerarquía de la Iglesia, o por el poder interactivo, una relación con un acompañante espiritual. El poder institucional, que es el que suele existir dentro de las instituciones y que influye en su organigrama y jerarquía, y el poder interactivo, que viene determinado por el contexto, que proporciona más poder a una persona que a otra, podría limitar la libertad de la persona en posición de inferioridad, de rechazar o decir no, y por tanto no se podría pedir ni otorgar consentimiento. Yo creo que aquí resuenan mucho las relaciones de acompañamiento espiritual y la confesión. Aunque la legislación permite el consentimiento en una relación sexual por razón de edad, existen situaciones en las que esa relación puede no ser libre, claramente, ¿no? Así el consentimiento debe ser afirmativo, consciente, voluntario, pactado, libre, informado, entusiasta y sin coerción, basado en la falta de poder interactivo y de poder institucional, y continuo, o sea, repetido desde el inicio hasta el final. Podemos concluir que, aunque hasta el momento existen dos escenarios claros, el no significa no y solo el sí significa sí, siguiendo el principio de que cualquier cosa menos sí es no, existe una tercera situación en la que un sí, un potencial sí o incluso un silencio en realidad significa no. Estas situaciones son aquellas en las que un contexto específico empuja a que la persona no tenga más remedio que decir que sí o estar de acuerdo. Es necesario avanzar más allá de las palabras en la interpretación del silencio, considerando tanto el poder interactivo como el poder institucional. El poder, la fuerza, la coacción o el engaño hacen ineficaz el consentimiento, y el sexo no consentido es agresión sexual. Y aquí me paro, porque no... Súper gracias, Carmen, por Es todo muy lo que has denso desarrollado. esto. Sí, no, por todo lo que has desarrollado, todo lo que, o sea, es que el tema, claro, es denso y es importantísimo, sobre todo además los fundamentos que das, ¿vale? O sea, que creo que es fundamental lo que nos has contado, ¿no? Pero quizá a lo mejor hasta aquí ya tenemos suficiente contenido como para poder dialogar o a partir de las preguntas tú respondernos. Muchísimas gracias. Personalmente me parece súper potente que hayas remitido a la ley del sí es sí, porque realmente nos volvemos a dar cuenta lo que esa ley ha sido y cómo realmente ha sido cuestionado, porque es que ha ido de frente a cuestionar un pacto patriarcal, ¿no? Totalmente. Entonces, poner eso en relación con la violencia, con los abusos a las mujeres en la Iglesia y la concepción del consentimiento en la Iglesia de las mujeres adultas, o sea, me parece de una luminosidad, de una lucidez absoluta, ¿no? Pero bueno, si os parece, ha habido mucha densidad en el compartir, tanto de Marisa como de Carmen. Y bueno, pues hacemos preguntas o compartimos opiniones, ¿no? O sea, interactuamos, ¿vale?
No sé si rompo el hielo, pero la idea es que después de romper yo me sigáis otra, ¿vale? O sea, después de escuchar a Marisa y a Carmen, nos damos cuenta de lo absolutamente bestial que es la violencia que se ejerce en el ámbito de la Iglesia hacia las mujeres, ¿no? Pero al mismo tiempo es bestial cómo todavía muchísimas mujeres no lo descubren, ¿no? O sea, un poco que es lo que sucede también en los procesos de toma de conciencia de la propia violencia, que pasa mucho tiempo hasta que una mujer reconoce, esto me pasa a mí, ¿no? Entonces me parece eso bestial, oyéndoos, ¿no? Porque sí, porque hay muchísimas mujeres que no consideran eso y que piensan que somos unas exageradas y unas radicales las que ponemos el acento en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abrir procesos de toma de conciencia en las conciencias tan colonizadas por el patriarcado de las mujeres, incluso las que han sufrido violencia? Eso por un lado. Y otra cosa también que quiero comentar, que es un hecho de la realidad, es que hoy hay muchísimos abusos de los que se denuncian, en el caso de mujeres, que las víctimas tienen 90 años, porque no ocurrieron ahora. Ahora es cuando la mujer ha tomado conciencia, por eso que decimos, y ha denunciado porque considera que hay cierta plausibilidad de apoyo, ¿no? Pero está pasando con víctimas, lo que me comentaban de otro ilustre, ilustrísimo, que tiene 90 años y que está mal de la cabecita ahora, pero le han denunciado, ¿no? O sea, un poco todas estas situaciones que aparecen, ¿no? Desde una perspectiva también, no sé, ética, ¿no? Como lo que supone, ¿no? Lo lanzo como diálogo, como... Yo creo que un poco la idea de los conversatorios que nos planteamos en la revuelta en Madrid, que hicimos tres, era eso, ¿no? Era un poco poner palabras, nombrar. Yo creo que la respuesta que también, el feedback que después nos hicieron muchas mujeres de, oye, me he reconocido en eso, pues es muy importante, ¿no? Es que no hay palabras, ¿no? O sea, es que esto es impensable, es indescriptible, ¿no? Entonces, empezar a nombrarlo, pues es realmente muy importante, ¿no? Y ese primer paso para ser conscientes de las violencias que hemos sufrido todas, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Es que todas en la iglesia, yo creo que cuando escuchábamos a alguna mujer herida en los conversatorios, yo creo que a todas nos resonaba, ¿no? Porque no todas hemos sido heridas de la misma manera, evidentemente, ¿no? O con la misma profundidad, pero todas tenemos alguna herida, ¿no? Todas hemos sido vulneradas en algún momento, nos hemos sentido así. Yo creo que, pues eso, que es muy importante las narrativas, ¿no? Las narrativas y las conversaciones, ¿no? Y luego construir esa memoria, ¿no? Hacer memoria y narrar lo que nos ha ocurrido nos da mucha identidad, ¿no? Y construye esa identidad común, ¿no? Que también tenemos en la revuelta, ¿no? Sí, a mí también me parece muy importante el volver a los orígenes, es decir, ver cómo esa construcción no es algo que apareció de la noche a la mañana, sino que es algo que se fue gestando y se fue gestando a lo largo de mucho tiempo. Entonces, también es importante ir a buscar los orígenes, ¿no? Ir a buscar esa igualdad original y qué significa, porque nos quedamos todos con que somos hijos e hijas de Dios y ya está, pero todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? A todos los niveles, también el nivel de la violencia, es decir, esto lo tenemos que nombrar, lo tenemos que nombrar y lo tenemos que buscar en nuestra historia y tenemos que identificarlo en nosotras y en otras, ahora y antes, e entender, porque hace falta también no solo ese conocimiento emocional, sino también el pasarlo por la cabeza y racionalizarlo y decir, esto viene de aquí, y señalar de dónde viene, porque si no también estamos un poco como pilladas en el momento, ¿no? Y si nos cuenta una compañera, tal, bien, ahí nos pilla la emoción, pero tenemos que, no sé muy bien cómo expresarlo, pero aterrizarla y darle historia, ¿no? Y a mí, bueno, no sé, yo creo que por ahí también tenemos que caminar, ¿no? ¿No? No es casualidad estar donde estamos, me Mm. refiero. Claro. Teresa, ¿quieres decir algo? Sí, quería preguntar, esas cartas eh, creo que de Picasa, me parece, Mm, pues apoyando
o saliendo, no sé, saliendo al paso, defendiendo, en concreto a Garrido, no sé si José Arregui, no sé, yo por ahí, eh, si tenéis posibilidad de aclararnos un poco, porque por un lado veo que apoyan a otras víctimas y sin embargo, en este caso, bueno, pues a mí me resultó fuerte. A ver, ahí hay un pacto patriarcal clarísimo. Hay un Clarísimo. pacto de patriarcado total Mm, y que no se cuestiona en ningún momento. Es ujú, mi amigo, lo defiendo, ¿no? ujú, Es una perversión de lo que significa la fraternidad. No sé, mm. me parece. Sí, sí, totalmente. Ah, Sí, sí, yo creo que refleja el componente estructural, ¿no? De la formación mm, recibida, de la moral sexual, de la concepción de las mujeres. Creo que una de las primeras cartas que contestamos a Picazo, no me acuerdo quién fue, creo que a A Picazo. Faust, a A Faust, A a Faust. Faust, González a Faust, Faust. sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, que decía, bueno, pues ellas ya eran adultas, qué poca formación han tenido, ¿no? Las pobrecitas o algo así, ¿no? O sea, que Mm, está muy Mm, despectiva además, ¿no? Muy, bueno, yo también creo que reflejan eso, un desconocimiento brutal, ¿no? Mm, no sé, mínimamente del derecho a a la autodeterminación sexual, ¿no? Y a la, en fin, ujú. pero sí, es un pacto patriarcal, yo también lo veo así. mm. Es que incluso, aunque no sean amigos, es un pacto, pero ¿qué se han creído Sí, sí. estas? ¿No? Sí. O sea, ya no es solo un pacto entre amistad, sino que es un pacto claramente patriarcal, aunque sean hombres de izquierda. Mm, Es que eso es lo perverso también de ese tema. Yo quería decir también una cosa que es como muy básica, que es el que a mí me gustaría también cuando estoy con mujeres entrar en esos diálogos de conciencia, ¿no? Y es que dice el texto de Celia Morós, ¿no? Que desde estos patriarcales el ideal de lo femenino es ser la buena madre, ¿no? Cuando lo sí. rompes, pasas a ser demonizada, ¿no? Mm, Entonces, yo pienso que qué mujer mínimamente comprometida en la iglesia y mínimamente crítica no se ha sentido demonizada, acusada, tachada, eliminada, sacada de la lista por romper con el ideal que se espera de ella en esa iglesia, ¿no? Y ha pasado a ser de la madre a ser la mala, Mm, la mm, bruja, bruja mala, la puta, ¿no? mm, Solo que nosotras descubrimos, como ha dicho Marisa en nuestras genealogías, que la bruja no era perversa, la bruja era lúcida, era sabia, ¿no? Entonces a mm, mí esto me parece también esa violencia tan bestial. Cuando una mujer se mantiene en su libertad, en su aspiración de igualdad, en tantas parroquias, ¿no? Cuando tantos curas nos dicen, o dicen a muchas, y también a muchos laicos, pero más a las mujeres, ujú. es que aquí solo puede haber una cabeza, y la cabeza finalmente es la del cura, ¿no? O sea, esa violencia de punto de partida me parece que es fundamental para partir del análisis, porque eso luego es lo que lleva, como muy bien analizado Carmen, a otras asimetrías tan salvajes que ya pasan por la conciencia, por lo sexual, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, y cedo rápidamente la palabra, es también este discurso asqueroso, el discurso eclesiástico de la Iglesia, que no nombra las cosas como son, sino que las tiene que espiritualizar. Porque una agresión sexual es una agresión sexual. Le mm, puedes llamar falso misticismo, le puedes llamar como te dé la gana, pero se llama agresión sexual y se llama violación, ¿no? Entonces sí, también, no siempre los abusos son en ese orden, como muy bien nos ha dicho Carmen, pero mientras no le pongamos el nombre, no se podrán combatir Mm, como se debe, ¿no? O sí. sea, no sé, mm, lanzo esto ahí por sacar, ¿no? mm. Es que por otro lado cuestan las palabras. Para poder Mm, nombrar algo, primero tienes que reconocerlo mm, y tienes que verte en ese algo. Y cuando quien tiene que nombrar es parte de esa estructura, por muchas veces incluso por buenismo, es difícil, ¿no? Es difícil buscar las palabras y utilizar las palabras justas. Hay que hacer muchos intentos para poder llegar, ¿no?
Pero bueno, nosotros en el feminismo también nos pasó y nos pasa, ¿no? Vamos haciendo intentos, vamos haciendo cambios, vamos buscando la denominación y vamos a veces, pues eso, apalpando, ¿no? Como decimos nosotros, vamos intentando, ¿no? Claro que tienes que tener intención de intento y a veces no la hay. Tienes que tener intención de reconocer. Tienes que tener, no sé, ganas de leer algo más y algo diferente. Pero y es también un reto pasar del relato íntimo, ¿no? Del relato íntimo que te pueden contar o que tú puedes contar al llevarlo a lo público, ¿no? A lo político, ¿no? O a lo eclesial, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un salto muy grande, ¿no? Que entre nosotras muchas veces hemos dado ese paso de lo íntimo, ¿no? Y nosotras, la revuelta, yo creo que intentamos pasar de ese relato íntimo a una reivindicación pública, ¿no? Pero ahí estamos y nos dan en las narices, claro. Es que, Claro. pero bueno, es lo mismo que efectivamente ha hecho el feminismo con la violencia de género, con, ¿no? O sea, que... O sea, sí, sí, hay que decir algo. Sí, Pepa, ¿ibas a decir algo? Sí, pero prefiero que habléis vosotras porque yo es que este tema me provoca mucho, pero no quiero acaparar la palabra. O sea que si decís algo fenomenal, si Sí. no lo digo luego. Eh, a mí me vienen distintas cosas. He leído, lo he visto, lo he leído y lo he sedimentado. Y me vienen, pues el otro día estuve con una compañera de Mujeres y Teología, de la Revuelta, tal, que fue expulsada de su parroquia eh, por llevar a Arregui y porque hablara de María como mujer de Noes, no todo de síes, sino también la mujer de Noes, ¿no? Que supo, que supo poner su vida y su cuerpo en aquello de criar, de parir, de acompañar a su hijo, de acompañarlo por los caminos, ¿no? Y de sentirse orgullosa de ese hijo y a veces de decirle, que ha llegado tu hora de que hagas alguna cosa más, ¿no? Por estos en la boda. Es una persona joven que tiene ahí su herida, claro, porque se permitieron el lujo no solo de expulsar a la catequista, sino a la catequista y al grupo de catequesis. Todo por ese poder. Es un abuso de poder, no corporal, no de abuso sexual, sino abuso de poder, del clericalismo ese, ¿no? Pero ahora ayer tuvimos Mujeres y Teología, grupo, y ha vuelto a pasar lo mismo. De cara al foro de Zaragoza, de cristianos de Zaragoza, pues bueno, pues alguien que llega con esa sensación de poder porque soy yo y tengo un nombre, y entonces pido los estatutos, que aquí todo el mundo venga con su carnet y venga. Y dices, pero Dios mío, ¿qué iglesia? Jesús no pedía ningún carnet a nadie, sino aceptaba a cada persona más por sus deficiencias que por sus valías, ¿no? Y sin embargo, desde ese clericalismo vamos con los títulos nobiliarios, ¿no? A ver esto, a ver cuáles son los estatutos, a ver cuáles son las referencias, a ver con qué referencia vienes tú de tu grupo o con qué. Están imbuidos de poder, y están imbuidos y desde luego de cara a la mujer. A mí me ha parecido lo de Celia Amorós y ese tema que habéis mandado me ha parecido súper clarificador. Pero también en la vida marital, en la vida matrimonial, también tienes que estar muchas veces al loro, de cuidado,
que esta decisión la tomo en base a mi libertad y en base a mi, ¿no? A mi libertad, a mis creencias, a mi tal, y no tengo por qué seguir la línea esa del patriarcado. El patriarcado en el clericalismo y el patriarcado también en la vida de los no consagrados o no consagradas, que todas somos consagrados y consagradas, ¿no? Pero por el bautismo. Pero eso quería aportar, esa heridita que siempre te levantan la costra, ¿no? Siempre hay algo que te levanta la costra y dices, no, esto no. Bueno, pues la resolución ha sido que del grupo los hombres han estado callados y solo 2 mujeres han levantado la voz en contra de... Entonces, bueno, pues que tenemos que estar al loro. Eso es Eso, otro pacto patriarcal, el que han otro hecho los pacto. hombres, otro pacto patriarcal, Sí, sí. ¿no? Sí, Carmen. sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo quería lanzar una cosa para que engancharais un poco con lo de verdad, justicia y reparación, porque luego existe toda una deformación de la misericordia y del perdón en la Iglesia, ¿no? Yo, por ejemplo, abusadores que han sido, bueno, que no, han sido juzgados, pero han sido declarados inocentes o porque han prescrito o porque no sé qué, y los ves a ellos triunfando y hechos unos exitosos y doctorándose y con responsabilidades públicas potentes, y las ves a ellas que no pueden con su alma, que se están pagando hasta las terapias, ¿no? Cuando hay instituciones religiosas potentes detrás sosteniendo a estos victimarios, ¿no? Y entonces al final la gente lo que no, pero claro, hay que ser misericordiosos porque te dicen, y no podéis hacer nada, no nos podéis apoyar, no podéis decir en tal ciudad que ese tío es esto, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y entonces nosotras nos callamos porque creemos que no, que hay también una ética, que ha sido juzgado, pero sabemos quiénes son, algunos sabemos quiénes son, ¿no? Entonces un poco cómo entender esto de la misericordia, del perdón, de la ética, de la posibilidad de recuperación de todo ser humano, aunque sea un abusador, ¿no? ¿Cómo entender eso, no? A la vez unirlo a verdad, justicia y reparación, que es lo que claman las víctimas o lloran las víctimas cuando aún no pueden ni clamarlo, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Qué nos podéis decir por ahí? Yo no puedo contestar, que mejor que conteste Carmen, pero sí que al hilo de Pepa puedo decir una cosa. Claro. Pues, ¿os acordáis este último caso que ha salido en Badajoz? El cura que vendía pastillas y Sí, tal, ¿no? Bueno, pues el obispo es Ernesto Brotons, de nuestra parroquia de aquí de Zaragoza, del barrio de Torrero, ¿no? Del Buen Pastor. Pues cura cercano, salía con nosotros y nuestra comunidad en la ofrenda, o sea, cercano donde lo haya, ¿no? Y muy comprometido también en lo social. Y de repente, bueno, manda una carta a su hermano, este vendedor de Viagras y tal, con el tono ese de la misericordia, que, o sea, los emoticonos que nos poníamos en la comunidad y la gente era, qué asco, por favor, o sea, pero ¿de qué me estás hablando, no? Y yo dije, o sea, no le puedo contestar, porque si le contesto, digo, mira, Ernesto, o sea, que te juzgue San Pedro en las puertas del cielo, chaval, porque ya no sé ni qué decirte, ni el repelús que me das, ¿eh? O sea, cuando todas las mujeres estamos criticadas porque anticonceptivos, porque si no sé qué, porque si no sé cuántos, que todavía está ese rollo en la calle, todavía está ese rollo en la calle, y ahora tú, un sacerdote que trafica drogas con su novio, que ¿pero qué me estás contando? Y entró el discurso ese de la misericordia, ¿no? Y un jamón de la China mandarina. O sea, me sale una mala gaita y un enfado terrible, terrible, ¿no? Bueno, dejo que hable Carmen y las que estáis más... A ver, yo creo que es, o sea, mira, yo participo también en un grupo de trabajo de atención al victimario. Estamos haciendo una guía de actuación con el victimario que depende, el grupo de trabajo depende de la Comisión de Protección de la Conferencia Episcopal. Entonces, bueno, está siendo una experiencia. Se lo ¿Cómo puedo hablamos del imaginar. victimario que eso? Entonces, se habla de una falsa teología de la misericordia, o sea, Claro. sí, o sea, no se ha utilizado bien, ¿no? De la misma manera que cuando te dicen, no,
perdona, esto lo tienes que olvidar. No, 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 es que el perdón no es olvidar, ¿no? El perdón es un trabajo, ¿no? Pues un poco, yo creo que hay varias cosas, ¿eh? Por una parte, también debemos huir de que los señalen como las manzanas podridas, ¿no? Porque cuando hablan de los abusadores como manzanas podridas, se los están quitando de en medio, ¿no? Y están quitando todo el componente estructural. O sea, los abusadores, de alguna manera, ¿no? Forman parte de la estructura y forman parte de la iglesia, ¿no? O sea, que tacharlos de manzanas podridas o de ovejas negras a veces es una estrategia para quitarse de encima el problema estructural y no hacer ninguna reforma, ¿no? De hecho, es lo mismo que como cuando señalan, no, no, es que cuando vinculan la homosexualidad con los abusos, lo mismo, ¿no? No, no, es un problema de los homosexuales, ¿no? Pero es un problema de homosexualidad, no, 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 no. O sea, esto es un problema de clericalismo, de, pues eso, de relaciones asimétricas, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, es un problema estructural, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es esa falsa misericordia que seguramente tiene que ver con los pactos patriarcales también, ¿no? Probablemente también hay que trabajar por el bien de las víctimas, hay que trabajar por el victimario. ¿Para qué? Para que no reincida. O sea, a veces en contra de lo que puede parecer, lo mejor no es echarlo. A veces es lo que quieren los obispos, que se rebaje al estado laical, ¿no? Y así me quito un problema, ¿no? Dejo de tener un problema. No, 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 no. Se queda usted con el sacerdote, lo rehabilita, ¿no? Y lo vigila, sobre todo, ¿no? Bueno, hay también una reflexión al hilo del manejo de los agresores sexuales en la Iglesia que tiene que ver con las buenas vidas, con el Good Lives, les llaman, es una propuesta australiana de Tony Ward bueno, tiene que ver con los círculos restaurativos en las que también está nuestra compañera Bea, ¿no? Habla un poco de no solo enfocarse en la reducción del riesgo, sino también enfocarse en metas positivas con esta gente, ¿no? Entonces, de cara, con el fin último de que no reincidan, y de proteger a las víctimas, ¿no? Hay un porcentaje de ellos que habrá que controlarlos de por vida porque son depredadores, pero hay otro gran porcentaje de ellos que no tienen tanta posibilidad de reincidencia y que se pueden beneficiar de un trabajo, ¿no? Pero yo creo que todo esto hay que hacerlo después de reparar a las víctimas, ¿no? O sea, es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo que hay que hacer en serio, también con los victimarios, ¿no? Con los agresores. Pero no, yo creo que no puedes, o sea, lo anterior es la reparación, lo anterior y lo urgente es reparar a las víctimas, económicamente y a todos los niveles, ¿no? Y no solo a las que tienen una sentencia, sino también tienes que reconocer el daño que has hecho, aunque no tengas un reconocimiento en una sentencia porque el agresor haya muerto, el delito haya prescrito, lo que sea, ¿no? Pero bueno, otro día hablamos del victimario largo y tendido, que es muy interesante. ¿Es necesario Ya. un Me Too en la Iglesia? ¿Cómo lo apago? Un Me Too en la Iglesia, un hermana, aquí está tu manada. ¿Es necesario eso? ¿Cómo podemos Sí. fomentarlo, moverlo, extenderlo? Pues yo creo que sí, fíjate, al hilo, ¿no? O sea, sí, pienso que sí, ¿no? Y pienso que se está haciendo, o sea, en la evolución que hemos visto también de cómo ha ido el tema de Rudnick, de Garrido, o sea, yo creo que hay una evolución, ¿no? Y hay mira, pero tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir tirando en esa línea, ¿no? Y bueno, si nos ayuda la reflexión civil también, que yo creo que tenemos que incorporarla, ¿no? Como esto del consentimiento de la ley esta, pues también podemos tirar por ahí, ¿no? Y algo que Pepa decías, a mí me parece fundamental, lo de sensibilizarnos, reconocer, porque yo creo que por ahí las mujeres no todas están o estamos sensibilizadas para ser conscientes de lo que se nos hace y de Tienes de esa toda la razón. Y os cuento una anécdota. En Donosti, el día que presentamos Mónica y yo el libro de la revuelta, y los actos, ¿no? del 3M. Y digo, ¿no? Cada revuelta llega lo que llega. Le digo, las de Pamplona van a salir justo a la 3 y se atreven
a salir al atrio 10 minutos antes de la misa del sábado y ya, para adentro, porque es a lo que llegan. Digo, y las de Madrid han preparado pues un acto más visible, ¿no? Donde con una imagen de los cuadros de Rubnik van a hacer una performance tal, ¿no? Oye, y levanta una mujer la mano y dice que ella no está de acuerdo en que se ataquen las obras de arte. Mm, Y yo digo, mm, pero ¿cómo me está? Pero que no hay ninguna obra de arte que se pueda equiparar a un ser humano. mm, Además, no están atacando ninguna obra de arte, están haciendo una performance para que nos demos cuenta de cómo ese arte está manchado. mm, Entonces digo, Dios mío, ¿cuánto camino nos queda por recorrer? mm, ¿Cuánto camino? mm. O sea, y era una mujer que estaba en la presentación del libro de la revuelta, o sea, que algo de sensibilidad tiene. Mm. Y Pepa, cuando tú decías al principio de este grupo de Burgos, ¿no? Que ellos ya como que habían superado esta fase de trabajamos por la iglesia, porque nosotros ya estamos al cabo de la calle, ¿no? Yo también me encuentro en Zaragoza grupos de cristianas que están en ese punto, ¿no? Es decir, ¿qué hacéis? Me estás revolviendo en la iglesia cuando no hay nada que hacer. Claro, yo siempre digo, cualquier mujer que abra los ojos, yo quiero estar a su lado, ¿no? Pero claro, ¿y este tema qué hacemos con él? Si tenemos 2 dedos de sensibilidad, ¿qué hacemos con este tema? Si somos personas creyentes, estemos al cabo de la calle o estemos al principio de la calle, estemos dentro de la estructura eclesial o una estructura eclesial. O sea, esto afecta a todas las personas creyentes y a las mujeres más. O sea, no me digas que esto no va contigo o que tú ya... Claro. Claro, porque yo también en mi comunidad estamos happy wise, que ni nos llevamos un cura para que nos gobiernen y en mujeres y teología menos, ¿no? Ni en la revuelta tampoco. Pero ¿qué hacemos Claro. con el resto de mujeres? Sí. Yo además en esta línea que dices, Mabel, hace mucho tiempo he decidido hablar de estos temas en todos los ámbitos donde estoy. Sacarlos a modo de ejemplo, mencionarlos, igual que hablamos de otros temas de violencia e injusticia, ¿no? Porque mi experiencia es que en los ámbitos donde estamos siempre hay algunas mujeres que han vivido esto. Claro. Y a veces la cosa más insospechada conecta con un hecho. Y esto lo tengo como una experiencia súper probada. Incluso en espacios donde algunas mujeres se resisten a que eso salga, puedes pensar, quizá aquí hay herida, ¿no? O sea, yo creo que estas conversaciones hay que naturalizarlas en los ámbitos eclesiales donde estamos y más donde hay mujeres, porque muchas veces son la tecla que hace que se dispare ya me pasó a mí. Claro. Convencida de Sí, esto. sí, Con totalmente. respeto, con cariño, con cuidado. Igual que hablas de la violencia de género en cualquier sitio y de repente a la salida alguien te dice, jo, mira, a mi hija le pasa, a mi vecina le pasa, a mi prima le pasa, a mí me pasó. Creo que con esto, cada vez más. Ya. Bueno, pues esto da como para seguir, ¿no? Interesantísimo. Yo os propongo, Carmen Montejo y Marisa de Corme, que hagáis esto a modo de seminario en distintas revueltas. Cuando he leído el material, y bueno, además conociendo como os conozco, creo que es Genial, importantísimo Pepa. que esto como seminario lo divulguéis por las revueltas o por otros espacios. Creo que es importantísimo. Agradeceros a todas y especialmente a vosotras dos y bueno, pues que ahí nos queda mucho curro por hacer. Gracias porque empezamos a abrir los ojos y nos vemos el mes que viene con un tema también desafiante para las mujeres, que es la economía feminista, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la economía que hacemos las mujeres y que está no en la puntita del iceberg, sino sosteniéndolo todo? Estará con nosotras Nieves Salobral, del Eje de Precariedad y Economía Feminista de Madrid, aunque se conectará desde Cataluña, porque ahora trabaja en la Universidad de Barcelona. Y nos vemos ahí. No recuerdo bien el día porque no tengo delante el calendario, porque me han robado el móvil y he perdido todos. Digo, qué horror, qué drama. Pero bueno, ya sabéis cuándo es. Muchas gracias a todas y seguimos. A todas y a Pepe. Pepe, el hombre fiel. Desde el primer seminario, allá en el instituto. Gracias, Pepe. Muchas Un gracias. abrazo A para todas, a todas, todos. Gracias a vosotras. Gusto de Gracias, vernos todas. Gracias, ¿eh? muchas gracias, Muchísimas Carmen, gracias. Nos Marisa. vemos, guapas. Besos. El 11 en